Hoy 3 de octubre quiero que ustedes dispongan de este recurso, de esta última sesión. Voy a hacer una síntesis de la última sesión, la cual ustedes encontrarán en la plataforma. Les informé que ya está habilitada la fase de análisis y básicamente también les expliqué la guía de aprendizaje de esta primera fase. Aquí ustedes encuentran ya el cronograma también disponible con todas las actividades correspondientes a este programa de formación hasta el mes de julio del año entrante. Por favor, revísenlo. Aquí en la fase de análisis encontramos este material de formación, 4 documentos que ustedes deben revisar. El primero, la fase de licitación de requisitos, análisis y especificación de requisitos, diagramas para la especificación y análisis de requisitos y la integración continua. ¿Para qué es este material? Para poder realizar estas 3 evidencias. Son 3 talleres que tenemos que enviar en esta guía de aprendizaje, en esta fase. Entonces, vamos a revisar la guía de aprendizaje. Entonces, la guía de aprendizaje nos dice, primero que todo, cuáles son las competencias que nosotros vamos a encontrar, que son las competencias técnicas, establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimientos técnicos, las transversales, que hablábamos la vez pasada, sobre comunicación, y una sobre TIC, esa la voy a dar yo, y esta clave que es sobre inglés, lengua inglesa. Ya están en esta guía, ¿sí? Pero quiero centrarme en este momento en la primera actividad que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que este fin de semana ustedes se sienten y la realicen, y Dios mediante, ojalá antes de la siguiente sesión ya ustedes me hayan enviado por lo menos las 2 actividades iniciales que hay en esta guía. Entonces, aquí básicamente, ¿qué es lo que nos piden? Inicialmente nos piden que hagamos una actividad de reflexión inicial, ¿sí? Esto, palabras más, palabras menos, no es más que ver el video que aparece aquí en YouTube, este video del canal Hola Mundo, denominado 7 desastres del desarrollo de software, ¿sí? Ven el video, ¿cierto? Lo ven, y después de consultar el video, miren, aquí abajo dice, luego de consultar el video, debe realizar un aporte en el foro social dando respuesta al siguiente interrogante. ¿Cuáles deberían ser las cualidades de un desarrollador de software? Argumente su respuesta. Entonces, esta actividad sencilla, súper fácil. Lo que hay que hacer, como les digo, ver este video, y ustedes con sus propias palabras ingresan allí en el foro social y dan respuesta a ese interrogante. ¿Cuáles deberían ser las cualidades de un desarrollador de software? Y argumentar su respuesta. ¿Ya? Esa es la primera actividad. Es la que pues aparece aquí inicialmente, y es la que les pido que por favor vayamos adelantando este fin de semana. La siguiente actividad dice: competencia, establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimientos técnicos. Bueno, aquí lo que hay que hacer es primero determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software de acuerdo con los requerimientos del cliente. Oído. Requisitos funcionales y no funcionales. Vamos primero a definir cuáles son los requisitos funcionales. Los requisitos funcionales son lo que el software tiene que realizar. Es decir, para un software, por ejemplo, de un restaurante, los requisitos funcionales tienen que ser, sí o sí, administrar la información sobre los clientes, sobre los pedidos, sobre los proveedores, sobre los insumos que se necesitan para la elaboración pues, de los platos,
Entonces, esos son requisitos funcionales, o sea, lo que el dueño del negocio quiere que haga mi software, ¿ok? Y los no funcionales, pues ya no son tan importantes. Los no funcionales, pues tienen que ver ya con cosas adicionales que quieren que se haga en el software. Ejemplo, que quiero que el software, por ejemplo, me lleve un registro digamos, de los clientes más frecuentes al restaurante. Eso ya no es funcional, o sea, eso ya es algo que de alguna forma, pues le va a ayudar para llevar un control, pero no es imprescindible, ¿ok? Cosa muy diferente que, digamos, el dueño del negocio sí va a querer, por ejemplo, que el sistema le genere un reporte de las ventas o de las ventas diarias en bebidas y en productos, en platos y demás. Eso es muy diferente, porque eso sí ya es un requisito pues muy importante. Entonces, para resumir aquí, los requisitos funcionales es lo que debe realizar el software y es lo más importante, ¿ok? Y los no funcionales, pues, son requisitos, pues, ya opcionales, ¿ok? Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es, primero dice aquí la guía que tenemos que leer el material de formación a consultar, que son los 4 documentos que les mostré al inicio de este video, ¿cierto? Que están allí disponibles. Y lo que tenemos que hacer es enviar esta evidencia, evidencia 1. Taller de técnicas e instrumentos para elicitar requisitos. Entonces aquí nos dicen cómo es que tenemos que realizar esta evidencia. Dice, esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con los asociados al proceso de elicitación de requisitos y los instrumentos más comúnmente usados, de acuerdo con el enfoque de trabajo seleccionado. Entonces, cuando ustedes lean el material que está disponible, van a encontrar que allí van a encontrar unos instrumentos con los cuales usted puede sacar la lista de los requisitos o las necesidades pues del cliente con respecto al software, ¿no? Y esos son los instrumentos con los cuales usted puede sacar ese listado. Y también van a tener que tener claro algo, y es que todos los sistemas siempre van a tener diferentes tipos de usuarios. Me explico. Para en el caso, por ejemplo, de una universidad, un sistema, un software para una universidad va a tener que funcionar para, por ejemplo, para el rector, lógicamente, para las secretarias, para el decano, para los docentes, para los estudiantes. Cada uno de ellos interactúa con ese software y cada uno de ellos va a querer que el software haga algo en particular para ellos, ¿sí? Cada usuario juega un rol o cumple un papel importante con la interacción que tiene con este sistema o este software. Entonces, cada usuario va a tener requisitos, ¿sí? Cada uno, por ejemplo, en el caso del rector, él va a tener unos requisitos, ¿sí? Él va a querer, por ejemplo, que el software le genere unos reportes exclusivos ya desde el punto de vista gerencial, porque es el rector, ¿sí? Va a querer, por ejemplo, el decano va a querer otro tipo de cosas que haga el software ya desde el punto de vista de su facultad. Si es el decano, por ejemplo, del área de sistemas, pues va a querer unos reportes, digamos, específicos. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que cada usuario va a querer algo, va a querer que el software haga algo. Y esos son los requisitos funcionales, lo que debe hacer ese software. Ahora, aquí seguimos la lectura de la guía. Dice, para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo, o sea, de los documentos que ya dijimos. Se resolverá un taller que se emplea como técnica de evaluación. Entonces aquí vamos a tener en cuenta algo, y es que cuando nosotros encontremos la palabra suponga, ya vamos a tener claro de que como en el SENA la formación es basado en un aprendizaje por proyectos, es decir que nosotros vamos a tener siempre que asumir o
suponer que lo que vamos a realizar es para la vida real, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a encontrar aquí esto. Suponga que ha sido contratado como analista y tiene como responsabilidad seleccionar y aplicar varios instrumentos para el proceso de licitación de requisitos. Se parte de la idea de desarrollar una aplicación móvil. Oído, miren, aquí ya nos están diciendo que usted va a ser contratado como analista para desarrollar una aplicación móvil que tenga como objetivo promocionar el turismo de las ciudades colombianas. ¿Ok? Entonces a usted lo tienen en cuenta para desarrollar una aplicación móvil que tenga como objetivo promocionar los turísticos de las ciudades colombianas. Entonces vamos a pensar un momento en esa aplicación móvil. Supongamos que usted ya la hizo, ya la desarrolló. Entonces, cuando la instalan en los celulares de las personas, ¿usted qué quiere que aparezca en el celular? ¿Qué se supone o qué sería lo primordial que debe tener esa aplicación? Entonces, si nosotros nos concentramos y nos imaginamos esa aplicación móvil para promocionar el turismo de las ciudades colombianas, pues lo primero que yo considero que tenemos que tener claro es que esa aplicación móvil debe tener los sitios turísticos de cada una de las ciudades aquí en Colombia, ¿cierto? Adicional a eso, debe tener información de restaurantes, de hoteles, digamos, de transporte, porque, digamos, si llega un turista, por decir algo, a Cartagena, él va a querer, por ejemplo, que le den un tour. Entonces, un recorrido, por ejemplo, por el castillo de San Felipe, ya puede cotizárselo en la aplicación, puede cotizarle por InDriver, digamos, si va a tomar un taxi, si va a tomar un coche. Entonces, que esas cosas estén incluidas allí en la aplicación, ¿cierto? Ahora, adicional a eso, vamos a imaginarnos que, como es para turistas, los turistas vienen de otros países. Entonces tenemos que, ¿qué pasa si llega, por ejemplo, un alemán y usted se encuentra en Cali? La aplicación la descargó el alemán y está en Cali. Entonces ese alemán debe por lo menos tener un traductor en esa aplicación que lo oriente y le diga los sitios turísticos y demás información correspondiente y necesaria pues para él. Entonces la aplicación, esos son los requisitos, o sea, esas son las cosas que debe hacer y que debe mostrar, ¿cierto? Adicional a eso, tenemos que pensar en personas que tengan, por ejemplo, discapacidades. Si yo tengo un usuario que instala mi aplicación y esa persona, digamos, tiene una dificultad, una discapacidad, entonces, ¿qué tendríamos que tener en esa aplicación? Herramientas que le permitan a los discapacitados usar mi aplicación, ¿cierto? Esas cosas, entonces, para que lo tengamos claro allí. Seguimos con la lectura. Inicialmente se espera que la aplicación permita seleccionar un destino específico y una fecha tentativa para la visita, y el sistema les permita a las personas generar un itinerario para la visita de lugares en el destino seleccionado. El proyecto está en las primeras fases y requiere que pueda ayudar a acotar y definir más claramente los requisitos del sistema a desarrollar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la misma aplicación debe mostrarle al turista qué eventos hay, digamos, en determinados sitios turísticos de la ciudad. Por ejemplo, si está, vamos a poner un ejemplo, si está en Bogotá, el turista, y tiene instalada esta aplicación que usted desarrolló, esa aplicación debe mostrarle qué eventos hay, por ejemplo, el día de hoy en el Cerro de Monserrate, que es un sitio turístico en Bogotá. ¿Sí me hago entender? Entonces, todos esos son requisitos y son las cosas que usted debe ir listando, ir sacando, digamos, en un listado, dependiendo pues los instrumentos que encuentre usted en el material de formación que se solicita consultar acá. ¿Cómo lo tienen que elaborar? Dice acá.
¿Qué debe tener en cuenta en el documento? Dice, se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada. Eso es sencillo, usted coge la misma portada del taller anterior de la inducción SENA, lo ajusta a este trabajo y coloca allí la introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos de la documentación construida, ¿sí? O sea, le agrega, acomoda la portada, le agrega una introducción y al final incluye, si consultó alguna fuente, pues las fuentes consultadas o bibliografía. Adicionalmente, el documento debe describir los siguientes elementos, roles o personas a las que se les aplicarán los instrumentos, o sea, acuérdense que en el material van a encontrar ustedes unos formatos, unos instrumentos que se utilizan para sacar el listado de requisitos. Y acuérdense también que cada sistema, en este caso esta aplicación móvil para, digamos, promocionar el turismo en las ciudades, va a tener muchos usuarios. Entonces usted tiene que saber cuáles son primero los usuarios que va a tener esta aplicación y cuáles son los instrumentos que voy a utilizar para sacar los requisitos o las cosas que debe ejecutar esta aplicación. Por ejemplo, entonces un usuario sería un extranjero. Entonces, ¿qué requisitos debe tener el software para que funcione adecuadamente para un extranjero? Si tiene otro usuario, por ejemplo, una persona con discapacidad, entonces, ¿qué requisitos debe tener el software o debe cumplir el software para que funcione perfectamente para una persona con discapacidad? Eso es lo que nos piden acá. Instrumentos detallados para aplicar a los roles o las personas. Usted coloca allí cuáles fueron los instrumentos que usted utilizó para definir esos requisitos a cada una de las personas. Recordemos que cada persona cumple un rol, ¿sí? O juega un papel con respecto a la aplicación o al software, en este caso a la aplicación móvil. Justificación de la selección de los roles o las personas y de sus respectivos instrumentos. Usted tiene que colocar, bueno, yo escogí este instrumento, me pareció un poco más claro para aplicarlo a este rol, a esta persona, a este usuario, ¿sí? Usted lo justifica, el por qué escogió ese. Y los lineamientos generales para la entrega de esta evidencia son los productos a entregar, pues un documento que condensa toda la estrategia a ser utilizada en el proceso de licitación de requisitos, ¿sí? Lo que estamos hablando. La extensión libre quiere decir que usted puede hacerlo de 2, de 10, de 50, de 20 páginas, las que quiera. El formato PDF, Word u hoja de cálculo. ¿Por qué aquí hablan de hoja de cálculo? Puede que de pronto en el material de consulta exista algún instrumento que esté en Excel, no sé, y usted solamente lo que hace es una relación, coloca de para abajo, por ejemplo, los requisitos y en columnas hacia la derecha coloca los usuarios. Entonces usted simplemente relaciona requisito, este requisito aplica para este usuario y le pone una X, ¿sí? Hacia el cruce, pues, requisito versus usuario. Y para enviar el documento, al final dice, para enviar el documento, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio taller de técnicas e instrumentos para elicitar requisitos. Este es el que les mostré, donde aparecen los 3 talleres. Ahí usted hace clic. Cuando ya tenga el documento resuelto, verifique que cumpla con lo que está aquí en la guía y inmediatamente pues lo carga. Entonces, esas son las 2 actividades que yo les pido que resolvamos en este fin de semana. Adicional a eso, ustedes saben que yo les he venido pidiendo pues unos ejercicios ya como parte mía sobre algoritmos. Por favor, revísenlos, léanlos, analícenlos, háganlos a conciencia cada uno de ellos. No importa que se demoren 3, 4 horas haciendo, por ejemplo, que el algoritmo de fritar un huevo se demoró 4 horas haciéndolo, no importa. Estamos aprendiendo y eso es lo que yo quiero, que ustedes hagan los ejercicios a conciencia para llegar a tener una muy buena lógica. Otra cosa que quiero que ustedes recuerden es que todo algoritmo tiene una serie de pasos lógicos, ¿cierto? Es una serie de pasos lógicos y cada paso está numerado. Entonces, como esto va a ser para una máquina, son unas instrucciones que usted le va a dar a una máquina,
usted no puede dejar un flujo por ahí volando. Es decir, si usted coloca un condicional, en el caso, por ejemplo, de freír un huevo, el condicional era, ¿está caliente el aceite? Sí, entonces tiene que ir al paso tal, ya puntualmente le tiene que indicar a qué paso tiene que ir. Si no, también tiene que ir a un determinado paso, pero no me dejen por ahí volando sin indicar a qué paso debe seguir, porque entonces se rompe el flujo. Y eso no puede ser posible. O sea, el flujo no se puede romper, no se puede perder. ¿Ok? Por cualquiera de las dos alternativas, sea por sí o sea por no, siempre tiene que indicársele a la máquina para dónde tiene que saltar. A qué proceso, a qué número de proceso tiene que ir. Eso de esa manera. También quiero recordarles a las personas que todavía tienen algo pendiente, que pues tienen la plataforma abierta hasta el día de hoy. Lo que tiene que ver con la inducción, si tienen algo pendiente con la inducción, está abierto hasta el día de hoy para que carguen, corrijan. Recuerden que yo les envié a corregir a varios, les he calificado y pues ya les he retroalimentado lo que tienen que corregir para que de una vez aprovechen y lo hagan. Felicitarlos por el compromiso, me han estado enviando los pasos, me han estado diciendo, ay profe, es que a mí me da pena porque es que yo pues no tengo mucha lógica, yo pues no importa, es que estamos aprendiendo, no les dé pena y como les digo, si se demoran 1, 2, 3 horas, lo que a mí me interesa es que ustedes desarrollen la lógica de programación. Listo, entonces esa es la clase para que ustedes la tengan allí disponible y adelantemos esta guía de aprendizaje que ya ustedes saben, el tiempo pasa y no podemos dejar avanzar. Entonces espero que haya quedado claro, que este video sea de su ayuda y nos vemos en la siguiente sesión. Un feliz fin de semana, muchachos.